En el legendario cine de aventuras, íconos que parecían intocables, acabaron enfrentando un envejecimiento abrupto y, en ciertos casos, tan devastador que cambió para siempre la forma en que el mundo los recordaba. Hoy conocerás 20 historias impactantes, y una de ellas oculta una relación secreta con otra figura de esta lista, un vínculo sorprendente que revelaremos cerca del final. Si aprecias estas memorias de Hollywood, considera suscribirte y acompáñanos hasta el último minuto. Comencemos hoy. Number 1. Linda Hamilton. Linda Hamilton, nacida en Maryland en 1956, se convirtió en un ícono absoluto del cine de aventuras gracias a su inolvidable interpretación de Sarah Connor en la saga Terminator. En los años 80, su presencia física, su mirada intensa y su sorprendente capacidad para transformarse en una heroína resistente la colocaron entre las figuras más admiradas de su generación. Nadie imaginaba entonces que aquella mujer fuerte, símbolo de una era, terminaría viviendo un proceso de envejecimiento tan brusco y difícil. Tras el éxito mundial de Terminator 2, Hamilton comenzó a enfrentar una lucha silenciosa contra trastornos de salud que afectaron no solo su vida personal, sino también su apariencia. Las exigencias de Hollywood, sumadas a episodios de agotamiento emocional, terminaron acelerando un desgaste físico muy visible. Su rostro, antes asociado con disciplina y vigor, comenzó a reflejar años de estrés, insomnio y tratamientos médicos que no siempre dieron los resultados esperados. Con el tiempo, la actriz se alejó de las grandes producciones. Su retorno en entregas posteriores de la saga fue recibido con nostalgia, pero muchos fans quedaron impactados por el cambio tan marcado en su apariencia. Hamilton, con admirable honestidad, reconoció que ya no buscaba encajar en los moldes de juventud eterna que Hollywood imponía, una decisión que la hizo aún más humana y cercana para muchos espectadores. Un dato poco conocido es que, durante el rodaje de Terminator 2, Hamilton entrenó 8 horas diarias durante meses, bajo supervisión militar real, para lograr la transformación física que hoy sigue siendo una de las más impresionantes de la historia del cine de acción. Ese nivel de exigencia, según varios especialistas, también contribuyó al desgaste que marcaría su imagen años después. Number 2. Kevin Costner. Kevin Costner, nacido en California en 1955, se convirtió en uno de los grandes íconos del cine de aventuras gracias a Robin Hood, Prince of Thieves y Waterworld. Durante los años 80 y 90, su presencia segura y su aspecto noble lo transformaron en el héroe perfecto para historias épicas. Parecía un aventurero eterno, firme y romántico, capaz de sostener producciones gigantes con solo su carisma. Pero el paso del tiempo modificó esa imagen de forma evidente. Con los años, Costner mostró un envejecimiento acelerado, aumento de peso, rasgos más pesados y una expresión más apagada, que contrastaba con la energía juvenil que una vez lo definió. Su rostro, antes firme y anguloso, adquirió un aspecto más cansado, y sus apariciones recientes revelaron una transformación física que sorprendió incluso a sus admiradores más fieles. Su carrera también atravesó momentos difíciles que acentuaron ese desgaste. Tras el éxito de Dances with Wolves, varios proyectos ambiciosos y costosos crearon tensiones con los estudios y el estrés acumulado pareció reflejarse en su apariencia. Aunque volvió a ganar relevancia con Yellowstone, ya era imposible ignorar cuánto había cambiado su imagen respecto del héroe que marcó una época. El contraste entre el Costner joven, cabalgando, disparando flechas o enfrentando mares turbulentos, y el Costner actual, más lento y visiblemente envejecido, se volvió un recordatorio de cómo incluso las figuras más fuertes del cine no pueden escapar al desgaste. Un detalle curioso es que en Robin Hood, Costner insistió en realizar él mismo varias escenas de arquería para evitar dobles. Esa entrega aportó autenticidad, pero también un esfuerzo físico que, según él mismo, comenzó a sentir con fuerza al envejecer. Number 3. Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsen, nacida en Dinamarca en 1963, irrumpió en Hollywood como una figura casi mítica, alta,
imponente y dueña de un carisma que la convertía en la elección perfecta para el cine de aventuras de los años 80. Su interpretación en Red Sonja la llevó a ser vista como una heroína moderna, una amazona de pantalla grande cuyo físico y presencia visual la distinguían inmediatamente del resto de actrices de su generación. Pero la fama repentina llegó acompañada de una presión mediática feroz. Nielsen vivió años de exposición extrema, cambios emocionales bruscos y decisiones apresuradas que terminaron por moldear no solo su trayectoria profesional, sino también su apariencia. Recurrió a cirugías estéticas en repetidas ocasiones. ¿Y los resultados? Lejos de preservar la belleza que la hizo famosa, alteraron profundamente sus rasgos. El desgaste físico se volvió cada vez más evidente, dando paso a una transformación que impactó a quienes recordaban su figura dominante en la década dorada del cine de acción y aventuras. Durante esa etapa turbulenta, Nielsen desarrolló una relación intensa con un actor muy reconocido dentro del mismo género, una conexión que marcó su vida personal y que más tarde sería motivo de comentarios y controversia. Esa historia, tan inesperada como significativa, la revelaremos cuando lleguemos a la posición adecuada en esta lista. A lo largo de los años, Nielsen intentó reinventarse, recurriendo a la televisión y a los reality shows, donde su imagen, ya muy distinta a la de sus inicios, generaba debates constantes. Sin embargo, detrás de cada aparición pública, había una mujer que trataba de reconciliarse con las decisiones del pasado y con un envejecimiento acelerado por el ritmo frenético al que vivió. Un detalle curioso es que, antes de debutar en Hollywood, Nielsen fue descubierta por un fotógrafo italiano mientras trabajaba en una tienda de ropa. Ese encuentro casual la llevó, en cuestión de meses, de un escaparate europeo a los estudios más grandes del mundo. Number 4. Kathleen Turner. Kathleen Turner, nacida en Missouri en 1954, fue una de las figuras más carismáticas del cine de aventuras y comedia romántica durante los años 80. Su papel en Romancing the Stone la consolidó como una protagonista única, ingeniosa, intensa y capaz de transmitir vulnerabilidad y fuerza en una sola mirada. Su voz profunda, casi teatral, la convirtió en un ícono inconfundible, admirado por público y crítica. Sin embargo, cuando su carrera parecía imparable, Turner comenzó a enfrentar una batalla interna que cambiaría su destino. A finales de los 80 fue diagnosticada con artritis reumatoide, una enfermedad dolorosa y agresiva que transformó su vida personal y profesional. Los tratamientos de la época incluían fuertes dosis de medicamentos que influyeron en su apariencia, provocando inflamación y un envejecimiento acelerado que desconcertó a quienes la habían visto brillar tan intensamente. La enfermedad también afectó su movilidad, su autoestima y su relación con los grandes estudios. Hollywood, siempre exigente con la imagen femenina, le dio la espalda poco a poco, relegándola a papeles menores o simplemente ignorándola. Turner, lejos de ocultarse, habló abiertamente de su condición, mostrando una honestidad poco habitual en una industria obsesionada con la perfección. A pesar de los desafíos, siguió trabajando en teatro y televisión, donde su talento seguía siendo indiscutible. Pero su transformación física, tan marcada y repentina, se convirtió en uno de los casos más comentados de su generación. El público que la recordaba por su energía radiante se enfrentó a una versión distinta de la actriz, más frágil, más humana. Un dato sorprendente es que Turner grabó gran parte de sus escenas más exigentes en The Jewel of the Nile, mientras ya padecía dolores intensos, ocultando su condición para no detener el rodaje. Esa entrega total al trabajo explica, en gran parte, el impacto que su deterioro posterior tuvo en la memoria colectiva de Hollywood. Number 5. Val Kilmer. Val Kilmer, nacido en California en 1959, fue durante años uno de los rostros más atractivos y versátiles del cine de aventuras y fantasía. Su interpretación en Willow lo convirtió en un héroe carismático, capaz de equilibrar humor, valentía y un encanto natural que lo diferenciaba de otros actores de su generación. En aquella época,
Su belleza clásica y su energía juvenil parecían garantizar una carrera sin sombras. Sin embargo, con el paso de los años, Kilmer enfrentó un destino inesperado. Tras décadas de éxito, comenzó a alejarse de la vida pública mientras lidiaba con problemas de salud cada vez más severos. En 2015, reveló que padecía cáncer de garganta, una enfermedad que transformó drásticamente su voz, su físico y su capacidad para trabajar. El tratamiento, que incluyó traqueotomía, dejó marcas profundas que acentuaron un envejecimiento más rápido de lo habitual, impactando a quienes recordaban la fuerza luminosa de sus inicios. El actor, conocido en su juventud por su intensidad y perfeccionismo, vivió años de silencio casi absoluto mientras luchaba por recuperarse. Su apariencia cambió significativamente, y su presencia en pantalla se volvió escasa, limitada a proyectos en los que podía participar con sus nuevas condiciones de salud. Sin embargo, su regreso en Top Gun: Maverick, aunque breve, emocionó al público por la honestidad con la que aceptó mostrar su vulnerabilidad. Los fanáticos que alguna vez lo vieron como un príncipe del cine fantástico tuvieron que enfrentarse a una imagen muy distinta, la de un hombre marcado por la enfermedad, pero también por una fortaleza emocional inesperada. Su transformación se convirtió en uno de los casos más comentados de Hollywood, no por escándalo, sino por la crudeza con la que la vida cambió su destino. Un detalle poco conocido es que, durante el rodaje de Willow, Kilmer improvisó muchas de sus líneas para dar mayor humanidad a su personaje, y esa espontaneidad fue clave para convertirlo en uno de los héroes más entrañables del cine de aventuras de los años 80. Number 6. Mickey Rourke. Mickey Rourke, nacido en Nueva York en 1952, fue uno de los rostros más magnéticos y enigmáticos del cine de aventuras y acción durante los años 80. Su mirada intensa, su actitud desafiante y un carisma casi salvaje lo convirtieron en un ícono inolvidable del Hollywood más impulsivo. Películas como Harley Davidson and The Marlboro Man lo presentaron como un héroe imperfecto, rebelde, irresistible para la audiencia. Pero detrás de esa imagen poderosa se escondía una vida marcada por conflictos personales, decisiones arriesgadas y un carácter explosivo que lo llevó a enfrentamientos constantes con productores y directores. Con el tiempo, Rourke se alejó del cine para dedicarse al boxeo profesional, una elección que transformó su destino. Los golpes, las lesiones y las fracturas faciales alteraron por completo su apariencia. Para reparar el daño, se sometió a múltiples cirugías reconstructivas que, lejos de devolverle su antiguo aspecto, lo distanciaron aún más de la imagen que el público tenía grabada en la memoria. Su rostro, antes símbolo de atractivo rebelde, comenzó a mostrar las huellas de tratamientos fallidos, hematomas y procedimientos quirúrgicos invasivos. Esta transformación física, tan radical como inesperada, se convirtió en uno de los cambios más comentados en la historia moderna de Hollywood. El paso de los años, sumado al desgaste emocional y al aislamiento profesional, aceleró un envejecimiento que dejó atónitos a quienes lo habían admirado en su juventud. Aún así, Rourke logró un impresionante renacimiento con The Wrestler, donde interpretó a un hombre roto por la vida, un personaje que parecía reflejar su propia historia. La crítica lo celebró, pero su apariencia, irreversiblemente alterada, siguió siendo tema de debate y compasión. Un detalle sorprendente es que Rourke conservó durante décadas una colección de cuadernos donde escribía, antes de cada rodaje, confesiones y pensamientos íntimos para entrar emocionalmente en sus personajes. Muchos directores afirmaban que ese ritual era la clave de su intensidad única en pantalla. Number 7. Daryl Hannah. Daryl Hannah, nacida en Chicago en 1960, se convirtió en un ícono inolvidable del cine de aventuras, fantasía y ciencia ficción. Su papel como la sirena Madison en Splash le dio fama mundial, mientras que en Blade Runner dejó una huella imborrable con una interpretación enigmática y perturbadora. En los años 80, su belleza singular, una mezcla de inocencia y misterio,
la convirtió en una presencia única en Hollywood. Con el tiempo, sin embargo, Hannah comenzó a alejarse del centro de atención. Cansada de la presión por mantener una imagen perfecta, eligió proyectos más pequeños y una vida menos expuesta. Esa retirada gradual alimentó rumores, y cuando volvió a aparecer en público, muchos se sorprendieron ante el cambio en su rostro. Los signos del paso del tiempo, sumados a intervenciones estéticas visibles, dieron lugar a un envejecimiento irregular, muy distinto a la imagen etérea que el público recordaba de su época dorada. Las comparaciones entre la joven estrella de Splash y la mujer que regresaba tímidamente a los focos fueron inevitables. Algunos fans se aferraban a la nostalgia, mientras otros veían en ella el ejemplo de cómo Hollywood puede empujar a sus actrices a luchar, casi desesperadamente, contra el envejecimiento. Hannah, por su parte, buscó refugio en sus convicciones personales, dedicándose con fuerza al activismo ambiental y a causas sociales, lejos del juicio constante de la industria. Un dato curioso es que, durante el rodaje de Splash, Hannah se entrenó durante semanas en técnicas de apnea para poder rodar largas secuencias bajo el agua, sin equipo respiratorio. Su entrega fue tan extrema que varios miembros del equipo afirmaron que jamás habían visto a una actriz arriesgar tanto por una película de fantasía. Number 8. Billy Zane. Billy Zane, nacido en Chicago en 1966, alcanzó notoriedad en el cine de aventuras gracias a The Phantom, donde interpretó a un héroe enmascarado con una mezcla de elegancia clásica y energía juvenil. Durante los 90, su físico atlético y sus rasgos definidos lo convirtieron en un rostro habitual para papeles de acción y fantasía. Su presencia transmitía una confianza natural que parecía anunciar una carrera larga y ascendente. Sin embargo, la realidad tomó un rumbo diferente. Tras su participación en grandes producciones, Zane comenzó a alejarse de los papeles de alto perfil. Su imagen fue cambiando progresivamente. Aumento de peso, pérdida de cabello y un envejecimiento más acelerado de lo esperado transformaron a aquel héroe elegante en una figura casi irreconocible para el público que lo admiraba en su juventud. Aunque siguió trabajando, sus apariciones se centraron en proyectos menores y producciones independientes que no lograron devolverlo al foco internacional. El cambio físico llamó la atención porque contrastaba intensamente con el estilo atlético y firme que definió su personaje en The Phantom. Muchos seguidores, al verlo años después, se sorprendían por la rapidez con la que el tiempo había modificado su apariencia. Aún así, él mantuvo una actitud tranquila, enfocándose en el arte y la producción teatral, terrenos donde se sentía menos presionado por la imagen pública. Un detalle interesante es que Zane fue uno de los primeros actores del reparto de Titanic en aceptar el papel sin dudar, convencido de que la película sería un éxito gigantesco. Y aunque ese personaje lo hizo mundialmente famoso, no logró evitar que su figura, marcada por el tiempo y los cambios físicos, siguiera un camino distinto al que muchos habían imaginado. Number 9. Kevin Sorbo. Kevin Sorbo, nacido en Minnesota en 1958, alcanzó fama mundial gracias a su papel en la serie de aventuras Hercules, The Legendary Journeys. Su vigor físico, su carisma desenfadado y aquella imagen de héroe mitológico lo convirtieron en una figura dominante de la televisión de los 90. Durante varios años, Sorbo fue sinónimo de aventuras familiares, humor ligero y fuerza indomable. Un tipo de estrella que parecía mantenerse eternamente joven. Pero la realidad detrás de cámaras era muy distinta. En 1997, cuando la serie estaba en pleno éxito, Sorbo sufrió varios aneurismas y un derrame cerebral que transformaron por completo su vida. Aunque logró recuperarse, las secuelas físicas y cognitivas afectaron su energía, su coordinación y, con el tiempo, su apariencia. La pérdida de masa muscular, el cansancio evidente y un envejecimiento acelerado sorprendieron a quienes lo recordaban como el héroe incansable de sus primeras temporadas. Tras estos episodios, su presencia en producciones importantes disminuyó de forma marcada. Hollywood, reacio a mostrar vulnerabilidad en sus protagonistas de acción, no supo cómo reintegrarlo.
Sorbo siguió trabajando, pero en películas de bajo presupuesto y proyectos más modestos, lejos del impacto global que había tenido años antes. Su imagen, antes envuelta en la mitología griega televisiva, apareció transformada por la enfermedad y el paso del tiempo. Aún así, Sorbo mantuvo una actitud firme y optimista, dedicándose a conferencias y obras benéficas, donde hablaba con honestidad de su proceso de recuperación. Muchos admiradores encontraron en esa sinceridad un nuevo motivo para seguirlo, aunque su figura física ya no evocara al Hércules que marcó la infancia de millones. Un dato poco conocido es que Sorbo grabó varios episodios de Hércules, ocultando los síntomas de su recuperación, apoyándose en cámaras estratégicas y dobles de acción para impedir que el público detectara su fragilidad. Ese esfuerzo silencioso dejó una huella profunda en su salud y explica, en parte, el cambio tan evidente en su imagen posterior. Number 10. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, nacida en Nueva York en 1949, se convirtió en una figura esencial del cine de aventuras y ciencia ficción gracias a su icónico papel como Ellen Ripley en la saga Alien. Su mezcla de fuerza, elegancia y profundidad emocional redefinió el concepto de heroína en Hollywood, abriendo un camino que pocas actrices habían podido recorrer antes. Durante los años 80 y 90, Weaver era considerada prácticamente indestructible en pantalla. Pero como para todas las leyendas, el paso del tiempo llegó con una fuerza inesperada. Weaver continuó trabajando en proyectos importantes, pero su imagen fue transformándose de manera visible. Las líneas de expresión, el cansancio acumulado de décadas de rodajes exigentes y la intensidad física de muchos de sus papeles aceleraron un envejecimiento que contrastaba con la firmeza que había mostrado en su juventud. Aunque mantuvo una presencia digna y poderosa, algunos fans se sorprendieron al ver cómo su rostro perdía parte de aquella energía que la había hecho inmortal como Ripley. A diferencia de otras actrices, Weaver evitó recurrir a intervenciones estéticas invasivas. Su cambio fue natural, pero también más evidente. Las facciones se volvieron más duras, la mirada menos encendida y el tono físico más frágil. La industria, obsesionada con la juventud eterna, empezó a relegarla a papeles secundarios, pese a su talento indiscutible. Sin embargo, ella abrazó esta transformación con serenidad, eligiendo proyectos que valoraban su presencia histórica más que su apariencia. Su trabajo en teatro y su participación en producciones independientes mostraron que su fuerza interpretativa seguía intacta, incluso mientras su imagen evolucionaba. Un detalle llamativo es que Weaver rechazó en su momento participar en campañas de maquillaje que buscaban recuperar su apariencia de los 80, alegando que la edad también debía celebrarse en pantalla. Esa postura, inesperada para muchos, la convirtió en una referencia de autenticidad dentro de la industria. Number 11. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, nacido en Austria en 1907, se convirtió en uno de los íconos más poderosos del cine de aventuras y acción. Su imagen en Conan the Barbarian marcó una generación entera. Músculos legendarios, presencia imponente y una fuerza casi mitológica que lo impulsó hacia Hollywood con una rapidez sorprendente. Durante los años 80 y 90, parecía inmune al desgaste, un símbolo viviente de disciplina y triunfo. Sin embargo, el tiempo terminó revelando lo contrario. Tras décadas de entrenamiento extremo, competencia deportiva, rodajes intensos y una vida pública agitada, su cuerpo comenzó a mostrar un envejecimiento abrupto. La masa muscular disminuyó, las articulaciones evidenciaron desgaste, y su rostro, antes duro y perfectamente esculpido, adoptó una suavidad inesperada, marcada por arrugas profundas y signos de múltiples procedimientos estéticos. El desgaste físico se intensificó durante su etapa política. El estrés, los viajes constantes y la exigencia de mantener una imagen pública impecable aceleraron un deterioro visible, especialmente para quienes recordaban al Conan imparable de su juventud. Aún así, siguió apareciendo en películas, donde el contraste entre el héroe épico que fue
y el hombre envejecido que es ahora se hizo cada vez más evidente. A diferencia de otros actores, Schwarzenegger nunca intentó ocultar completamente su cambio. Con humor y pragmatismo, aceptó la evolución de su imagen, aunque el impacto visual siguió sorprendiendo a sus seguidores de toda la vida. Su envejecimiento, tan marcado y tan expuesto, es un recordatorio de que ni siquiera las figuras más fuertes pueden escapar al paso del tiempo. Un detalle interesante es que, durante el rodaje de Conan, Schwarzenegger realizaba casi todas sus escenas de riesgo sin dobles, incluyendo secuencias con animales reales y armas pesadas. Esa dedicación absoluta contribuyó a su imagen mítica, pero también dejó secuelas físicas que se hicieron más visibles con los años. Number 12. Bruce Willis. Bruce Willis, nacido en Alemania en 1955, se consolidó como una de las figuras más queridas del cine de aventuras y acción gracias a la saga Die Hard. Su estilo desenfadado, su humor irónico y esa mezcla perfecta entre vulnerabilidad y valentía lo convirtieron en un héroe diferente, más humano que los gigantes musculosos que dominaban la pantalla en los 80. Durante décadas, su imagen se mantuvo firme como un símbolo de resistencia, pero el paso del tiempo fue implacable con él. A comienzos de la década de 2020, su familia confirmó que Willis padecía afasia, un trastorno neurológico que afecta la comunicación y que, con los meses, reveló una condición aún más compleja: demencia frontotemporal. La enfermedad no solo lo obligó a retirarse del cine, sino que transformó profundamente su apariencia y su energía, mostrando un deterioro físico y emocional que impactó al mundo entero. Las imágenes recientes del actor, más delgado, con la mirada perdida y los rasgos marcados por la enfermedad, contrastan dolorosamente con el John McClane, decidido y enérgico que definió su carrera. Hollywood, que por años celebró su humor y su fortaleza, lo vio desaparecer de la vida pública de una manera abrupta y desgarradora. Sus últimos trabajos ya mostraban señales de que algo no estaba bien. Diálogos reducidos, movimientos limitados y una presencia más apagada. Muchos fans no entendieron estos cambios hasta que su condición fue revelada. Hoy, Willis permanece rodeado de su familia, lejos del ruido mediático, en una etapa delicada que ha generado una ola de apoyo internacional. Un detalle poco conocido es que Willis improvisó la famosa frase "Yippee-ki-yay" durante el rodaje de la primera Die Hard. Lo que comenzó como una broma interna terminó convirtiéndose en uno de los lemas más recordados del cine de aventuras. Number 13. Harrison Ford. Harrison Ford, nacido en Chicago en 1942, se convirtió en una leyenda absoluta del cine de aventuras gracias a Indiana Jones, un personaje que definió la década de los 80 y que lo elevó a un estatus casi mítico dentro de Hollywood. Su mezcla de valentía, ironía y humanidad lo hizo irresistible para el público, que veía en él un héroe cercano, imperfecto y profundamente carismático. Durante muchos años, Ford parecía eternamente joven, eternamente capaz de empuñar el látigo y lanzarse a nuevas expediciones. Pero el tiempo, incluso para las figuras más icónicas, llega con una fuerza inevitable. En sus apariciones más recientes, Ford muestra señales claras de un envejecimiento pronunciado, pérdida de energía, movimientos más pesados y un rostro marcado por arrugas profundas que contrastan con la vitalidad que una vez definió a Indiana Jones. Los rodajes de acción comenzaron a exigir dobles y pausas más largas, reflejo de un cuerpo que ya no podía seguir el ritmo frenético que lo hizo famoso. A pesar de ello, Ford mantuvo una actitud firme, negándose a ceder completamente ante el deterioro. Su participación en la última entrega de Indiana Jones generó sentimientos encontrados: admiración por su valentía y nostalgia, al ver cómo el héroe de la infancia de millones aparecía inevitablemente transformado. Su envejecimiento, visible y honesto, se convirtió en una especie de despedida emocional para varias generaciones. El público que lo vio correr entre templos, selvas y ruinas
tuvo que enfrentar la imagen de un hombre que ha luchado contra lesiones, cirugías y el desgaste natural de una vida dedicada al cine físico. La fragilidad, aunque inesperada, lo humanizó aún más. Un detalle curioso es que Ford insistió en realizar él mismo la icónica escena del látigo en la primera película, pese a las advertencias del equipo. Ese gesto, tan temerario como auténtico, contribuyó al aura legendaria del personaje, y también dejó una lesión que lo acompañó durante años. Number 14. Geena Davis. Geena Davis, nacida en Massachusetts en 1956, se convirtió en una figura singular del cine de aventuras cuando protagonizó Cutthroat Island, una de las pocas superproducciones de acción lideradas por una mujer en los años 90. Su estatura imponente, su presencia elegante y su inteligencia escénica la hicieron destacar en un género que rara vez permitía a una actriz ocupar el centro absoluto de la historia. Sin embargo, el fracaso comercial de la película cambió el rumbo de su carrera de manera abrupta. Hollywood, siempre severo cuando un proyecto no rinde, dejó de ofrecerle papeles importantes. Con el paso del tiempo, su imagen comenzó a transformarse. Aumentos de peso, menor actividad física y un ritmo laboral más moderado hicieron que su envejecimiento se volviera muy evidente para el público que la recordaba como una heroína atlética y desafiante. Aunque continuó actuando, la industria ya no la veía como una figura protagónica. Davis encontró refugio en proyectos más pequeños y en su firme activismo por la igualdad de género en el cine, un campo donde su voz adquirió enorme relevancia. Pero cada reaparición pública generaba inevitablemente comparaciones entre la estrella enérgica de los años 90 y la mujer más madura y distinta que aparecía ahora. Su transformación no se debió a escándalos ni a enfermedades graves, sino a un proceso natural marcado por la distancia entre su vida actual y la imagen idealizada que Hollywood había construido de ella. Para muchos, su cambio se convirtió en un recordatorio de cómo la industria magnifica tanto la belleza de la juventud como la caída de quienes alguna vez brillaron. Un detalle especial es que Davis, además de actriz, es una arquera excepcional. Llegó a competir en las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos del año 2000, una faceta sorprendente que demuestra la disciplina y determinación que siempre la acompañaron. Number 15. Linda Kozlovsky. Linda Kozlovsky, nacida en Connecticut en 1958, alcanzó fama mundial gracias a su papel como Sue Charlton en Crocodile Dundee, una de las películas de aventuras más populares de los años 80. Su frescura, su carisma natural y la química evidente con el protagonista la convirtieron en una figura querida por el público. Durante un tiempo, parecía destinada a convertirse en una presencia habitual dentro del cine comercial. Sin embargo, Kozlovsky eligió un camino poco común en Hollywood. A pesar del éxito, comenzó a sentirse limitada por los papeles que le ofrecían y por la presión constante de la industria. Poco a poco se alejó de los estudios, optando por una vida más privada, lejos del ruido mediático. Esa retirada temprana hizo que su envejecimiento resultara aún más sorprendente para el público. No hubo transición visible, sino un salto brusco entre la joven estrella y la mujer que reapareció años después. Cuando volvió a ser vista, muchos se sorprendieron por lo marcada que era su transformación. Sus rasgos habían cambiado notablemente, reflejando el paso natural del tiempo y algunas intervenciones estéticas discretas pero visibles. Para quienes aún la recordaban como la intrépida periodista de la jungla australiana, el contraste resultó inevitablemente impactante. Lejos de Hollywood, Kozlovsky construyó una vida tranquila entre Estados Unidos y Australia, dedicándose a proyectos personales y emprendimientos privados. Su decisión de mantenerse lejos del cine reforzó la sensación de que su envejecimiento había ocurrido en silencio, sin la gradualidad que suele acompañar a quienes permanecen en el ojo público. Un detalle especial es que su romance en pantalla con Paul Hogan trascendió la ficción. Ambos iniciaron una relación real tras el rodaje y estuvieron casados durante más de 2 décadas.
Para muchos fans, esa unión se convirtió en una de las anécdotas más recordadas de la era Crocodile Dundee. Number 16. Carrie Fisher. Carrie Fisher, nacida en California en 1956, alcanzó fama mundial como la princesa Leia de Star Wars, un papel que la convirtió en un ícono del cine de aventuras y en una presencia inolvidable para millones de espectadores. En sus primeros años, Fisher irradiaba frescura, ingenio y una energía rebelde que la diferenciaba de otras estrellas de su época. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por una lucha constante contra la adicción y los trastornos emocionales. Los tratamientos médicos, las recaídas y la presión de la fama fueron dejando huellas visibles en su apariencia. Con el tiempo, su rostro mostró un envejecimiento acelerado, pérdida de brillo y un cansancio evidente que contrastaba con la imagen vibrante que el público guardaba de sus primeras películas. Aunque continuó trabajando, Hollywood no siempre supo cómo tratar su vulnerabilidad. Las apariciones públicas de Fisher evidenciaban cansancio y fragilidad, y sus cambios físicos se convirtieron en tema de debate entre fans y medios. Aún así, Fisher encontró un espacio propio lejos de la cámara, la escritura. Su talento literario y su franqueza al hablar sobre salud mental la convirtieron en una voz respetada y necesaria dentro de la industria. Su regreso a Star Wars despertó un sentimiento agridulce. Nostalgia por ver de nuevo a la mítica Leia, pero también sorpresa ante su transformación. La diferencia entre la joven líder rebelde y la mujer marcada por años de lucha fue evidente, recordando a todos que los héroes también cargan batallas fuera de escena. Un detalle especial es que Fisher trabajó durante años como doctora de guión, ayudando a mejorar diálogos de grandes producciones sin recibir crédito oficial. Su agudeza y sentido del humor eran tan apreciados que muchos directores acudían a ella en secreto cuando necesitaban darle vida a una escena. Number 17. Mark Hamill. Mark Hamill, nacido en California en 1951, alcanzó fama mundial como Luke Skywalker en Star Wars, un papel que definió su imagen para siempre. Su juventud, su carisma natural y aquella expresión inocente lo convirtieron en un símbolo del cine de aventuras y en uno de los rostros más reconocidos de su generación. Pero su carrera tomó un giro difícil tras el serio accidente automovilístico que sufrió a finales de los años 70. Las cirugías reconstructivas cambiaron sus facciones y con el paso del tiempo, su envejecimiento se hizo muy visible. El público que lo recordaba como el joven héroe galáctico quedó sorprendido por lo rápido que su apariencia había perdido aquella frescura inicial. Hollywood tampoco supo ofrecerle papeles que lo liberaran de la sombra de Skywalker. Fuera de la saga, sus oportunidades fueron escasas, lo que contribuyó a que su transformación física fuera aún más comentada. Con los años ganó peso, su mirada se volvió más apagada y su rostro mostró un desgaste evidente, acentuando la distancia entre el Hamill de la trilogía original y el hombre que reaparecía en eventos y entrevistas. Aún así, encontró un camino distinto en el doblaje. Su interpretación del Joker en series animadas le devolvió reconocimiento, aunque su presencia física siguió reflejando un envejecimiento acelerado que sorprendía a quienes guardaban su imagen juvenil en la memoria. Su regreso a Star Wars despertó nostalgia, pero también reveló cuánto lo habían marcado las décadas y aquel accidente del pasado. En la pantalla, su figura ya no era la del aprendiz de Jedi, sino la de un hombre que había envejecido de manera abrupta y visible. Un detalle especial es que Hamill entrenó esgrima intensivamente antes de El Imperio contraataca, y varias de las coreografías finales se diseñaron específicamente para disimular las secuelas del accidente. Number 18. Sylvester Stallone, Van Correville, Dung Van Quoi Daduet. Sylvester Stallone, nacido en Nueva York en 1946, se convirtió en uno de los grandes íconos del cine de aventuras y acción gracias a Rocky y Rambo. Durante los años 80, su físico imponente y su determinación casi mítica lo transformaron en un símbolo de fuerza. Para el público de esa época, Stallone parecía inmune al desgaste
y destinado a mantenerse siempre en la cima. Pero el tiempo terminó imponiéndose. Décadas de entrenamiento extremo, rodajes exigentes y el esfuerzo por conservar una imagen musculosa provocaron un envejecimiento acelerado. Su rostro comenzó a cambiar de manera evidente. Rasgos más tensos, líneas profundas y señales de intervenciones estéticas que alteraron la naturalidad de sus expresiones. Para muchos seguidores, fue impactante ver cómo el héroe de su juventud se transformaba de forma tan marcada. Su vida personal también tuvo un peso importante en este deterioro. Y aquí se cumple la promesa mencionada al inicio del video. Durante el rodaje de Rocky IV, Stallone inició una relación intensa con Brigitte Nielsen, quien aparece en esta misma lista. Su matrimonio fue breve, envuelto en presiones mediáticas y tensiones que ambos recordaron como uno de los periodos más difíciles de sus vidas. Ese vínculo, breve pero tumultuoso, dejó cicatrices que Stallone reconoció años después, como parte de su desgaste emocional. A pesar del deterioro físico, Stallone se mantuvo activo. Continuó protagonizando películas de acción y reviviendo sagas clásicas, aunque ya no podía ocultar el peso de los años. Su cuerpo y su rostro mostraban la lucha constante contra el tiempo, una batalla que él parecía decidido a enfrentar sin ceder terreno. Un detalle especial es que Stallone escribió el guión de Rocky en solo 3 días y se negó a venderlo si no le permitían interpretar al protagonista. Esa firmeza cambió su destino y lo convirtió en una de las figuras más reconocibles del cine moderno. Number 19. Dean Cain. Dean Cain, nacido en Michigan en 1966, alcanzó fama mundial en los años 90 gracias a Lois and Clark, donde interpretó a un Superman moderno, cercano y carismático. Su físico atlético y su presencia simpática lo convirtieron en uno de los héroes televisivos más populares de su tiempo. Un rostro asociado inmediatamente con el género de aventuras ligadas a los cómics. Sin embargo, tras el final de la serie, su carrera perdió impulso. Los papeles importantes comenzaron a escasear y su estilo de vida cambió de forma notable. En pocos años, Cain ganó peso de manera visible, y su transformación sorprendió al público que aún lo recordaba con el traje azul y la capa roja. Su envejecimiento fue especialmente comentado, porque el contraste entre su imagen juvenil y su apariencia actual resultó muy marcado. Hollywood, siempre exigente con quienes basaron gran parte de su fama en su físico, dejó de verlo como una figura principal de acción. El actor siguió trabajando constantemente, pero en producciones más pequeñas, reality shows y películas televisivas que no lograban devolverle la visibilidad que alguna vez tuvo. Su rostro, más redondeado y cansado, evidenciaba el paso del tiempo y reforzaba la percepción de que su época dorada había quedado atrás. Aún así, Cain mantuvo una actitud positiva y se dedicó a causas sociales y proyectos independientes que le permitían controlar mejor su imagen pública. Para muchos seguidores, su cambio físico se convirtió en un ejemplo de cómo la edad y las circunstancias pueden transformar a quienes alguna vez parecieron figuras inalterables del entretenimiento. Un detalle especial es que, antes de ser actor, Cain estuvo a punto de convertirse en jugador profesional de la NFL. Una lesión grave frustró su carrera deportiva y lo llevó al mundo de la interpretación, donde terminó encarnando precisamente a uno de los héroes más famosos de la cultura popular. Number 20. Burt Reynolds. Burt Reynolds, nacido en Georgia en 1936, fue durante años uno de los rostros más reconocidos del cine de aventuras y comedia de acción. Su sonrisa confiada, su bigote icónico y un carisma arrollador lo convirtieron en un ídolo de los 70 y 80. Películas como Smokey and the Bandit y Deliverance lo consolidaron como un protagonista capaz de combinar humor, riesgo y un magnetismo difícil de igualar. Pero esa imagen poderosa ocultaba un desgaste profundo. Con el paso del tiempo, Reynolds enfrentó problemas cardíacos, cirugías y secuelas de acrobacias que realizó sin dobles durante su juventud. Su cuerpo comenzó a debilitarse y su rostro, antes símbolo de encanto sureño, mostró un envejecimiento acelerado.
pérdida de peso notable, rasgos más hundidos y una fragilidad que sorprendió al público que lo recordaba lleno de vitalidad. A partir de los años 2000, su deterioro se hizo más visible. Reynolds aparecía más delgado, con movimientos lentos y una energía muy distinta a la de sus años de gloria. Hollywood, que lo había celebrado como una superestrella, lo fue relegando a papeles menores, mientras su salud continuaba deteriorándose. Su transformación física se convirtió entonces en un símbolo del fin de una era en la que los héroes parecían inmunes al desgaste. A pesar de ello, Reynolds mantuvo su espíritu combativo. Siguió actuando, impartió clases y participó en proyectos independientes. Su humor permaneció intacto incluso cuando su cuerpo ya no acompañaba. Esta mezcla de resistencia y vulnerabilidad hizo que su figura adquiriera un nuevo significado para quienes lo admiraban desde décadas atrás. Un detalle especial es que Reynolds rechazó en su momento el papel de Han Solo en Star Wars. Años después admitió que fue uno de los errores más grandes de su carrera, una anécdota que muestra cuánto pudieron haber cambiado su vida y la historia del cine.